general interino, el doctor Casal. Me parece que el señor Lorenzo no escucha bien, ¿no? Hay muchos micrófonos abiertos. ¿Ahí se escucha mejor? Sí. Hable, por favor. Bueno, decía, Presidenta, que quería hacer una cuestión de privilegio en contra del Procurador Interino General de la Nación, el doctor Casal. Las razones que obedecen este pedido es que al leer el dictamen hoy a la mañana, me parece que el senador nadie está con el micrófono abierto. A ver, espera un momento. No lo escuchamos, señor. Espera un momento. Senador Mera, no lo escuchamos. Presidencia tiene abierto el micrófono. Ese es el problema. Ahora acabo de abrir justamente para decirles que cierren quienes tenían abiertos. A ver, senador Mera puede continuar. Hay menos ruido ambiente. Sí, decía que una sola vez presenté una cuestión de privilegio, Presidenta, y tenía que ver con que había actos del Poder Ejecutivo Nacional de la gestión del presidente Macri que atentaban contra las potestades del Congreso de la Nación. Hoy vengo a presentar otra cuestión de privilegio que tiene que ver con lo mismo, con un dictamen del Procurador General Interino de la Nación, el doctor Casal en este caso, que en su dictamen donde pide que se habilite el amparo, y se haga lugar al amparo, 3 jueces que no le dio acuerdo a este Senado, plantea una omisión grosera a lo actuado por el Senado de la Nación. Y en un simple renglón da por terminado lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que nuestra Constitución Nacional y Escucha, Presidenta. establece dentro de la Presidencia que tiene abierto. Senador Mera, le voy a pedir, a ver, apague su cámara y hable, pero con la cámara apagada, por favor. ¿Ahí me escucha mejor? Sí, ahora lo escuchamos mejor. Bueno, le decía, viendo que el dictamen del procurador atenta y es violatoria de las facultades que tiene el Congreso, que tiene el Senado, hace omisión a lo largo de su texto, de todo absolutamente su texto, de la potestad del Senado. Y en una sola oración presenta la negatoria de lo resuelto por el Senado a condición de lo que resuelva la Corte. En esa oración dice, bueno, si la Corte, depende de lo que resuelva, lo que determinó el Senado será válido o será inválido. Y la verdad, Presidenta, que veo que hace muchos meses estamos en esta idea de invalidar lo que el Senado de la Nación hace, sea su tarea legislativa, sea su tarea administrativa, o sea su tarea política. Permanentemente hay una vocación de invalidar lo que el Senado de la Nación hace y de quitarle legitimidad. Y la verdad, Presidenta, que esto es más que preocupante y se ve en recortes periodísticos, se ve en notas, se ve esta idea de plantear que el Senado es un lugar que ha perdido legitimidad. Y mucho se hace en cabeza de la presidenta del cuerpo. Mucho se provoca planteando que la presidenta del cuerpo busca impunidad, que busca copar la justicia. Esto que lo digo desde mi lugar de peronista, que hace 12 años tuve la suerte de juntarme con Néstor Kirchner, 12 años aproximadamente, para hablar de la unidad del peronismo de Catamarca, y yo le planteaba mi condición de no kirchnerista. Él, por cierto, me dijo que tampoco era kirchnerista, pero que lo importante era que hablemos de Catamarca. Creo relevante decir esto a modo
conflictivo, porque lo que está pasando, Presidenta, es pretender deslegitimar a aquellos compañeros que sí lo son y fundamentalmente aquellos compañeros que ganaron la elección. Acá hubo una elección y con distintos actos pretende quitarse legitimidad. Yo quiero hacer breve mención a 3 hechos muy concretos. Uno de ellos es cuando hace algunos años salió el tema de las offshore y todos conocimos de quiénes eran los dueños. Hay un periodista extranjero que pregunta, que cuenta, que lo llamaron periodistas argentinos preguntándole si estaban las cuentas de los Kirchner. Y el periodista extranjero dice, no, que no había cuentas de los Kirchner, que había algunas cuentas vinculadas a los Macri y a su entorno. Dicen los periodistas extranjeros, lo cuenta este periodista que supongo que no está en las internas nuestras, que no podía creer y que le seguían preguntando, no, tiene que haber cuentas de los Kirchner. Bueno, esto creo que tiene correlación con lo que nos pasa, ¿no? No nos queremos escuchar, no queremos ver los datos, no queremos atender a esas realidades. A muchos de nosotros, a mí en mi condición de presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, nos llegó hace un par de años, entre otras cosas, un pedido de allanamiento para la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner. Después de idas y vueltas durante algunas semanas, porque el juez Bonadío no completaba el expediente, le dimos trámite y despacho a ese allanamiento. En toda esa semana, Presidenta, que tengo amigos del kirchnerismo, amigas del kirchnerismo, el despacho de la senadora Cristina Fernández de Kirchner estaba a escasos metros del mío. ¿Sabe cuántas veces me hablaron para ver qué íbamos a hacer con la comisión, si íbamos a tratar el tema, si le preguntaron a mis asesores? Nunca. Ni una sola vez me llamaron para ver qué pasaba con el trámite. Y estuvieron presentes todos y cada uno de ellos en la sesión que tratamos el tema. Y ahora, Presidenta, también está esto de querer copar la Corte, esta acusación con la que pretenden quitarle legitimidad. Lo de la impunidad y lo de querer copar la justicia, querer copar la Corte. El ministro de la Corte de más antigua data es de los meses que tuvo a cargo la presidencia Eduardo Duhalde. Después vino la presidencia de Néstor Kirchner, que nombró 2 ministros de la Corte. Después vino la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y después vino la presidencia de Mauricio Macri. Un par de meses Duhalde, un periodo presidencial 4 años Néstor Kirchner, 2 periodos constitucionales la actual presidenta de nuestro cuerpo, 8 años, y un periodo Mauricio Macri. ¿Sabe quién es la única que no nombró ningún ministro de la Corte, Presidenta? La que estuvo 8 años. En la que hoy se monta todo un operativo para deslegitimar al Senado y todo nuestro accionar, diciendo que lo único que buscamos es impunidad y copar la justicia. La verdad es un dato bastante relevante y son datos que tenemos que nosotros, desde la política, procurar merituar, procurar sopesarlos, procurar ponerlos en valor para que no impedir que la castiguen o que la critiquen a Cristina Fernández de Kirchner, que ya ha mostrado que puede defenderse sola, sino para que no castiguen a la vicepresidenta de la Nación. En ese sillón que usted está, Presidenta, lo ha puesto el pueblo argentino a la vicepresidenta de la Nación. Se llame como se llame. Y a cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, nos ha puesto el pueblo de nuestras provincias. Entonces, este dictamen de Casal creo que se inscribe en ese contexto que procura, como bien dice Casal, invalidar
al Congreso de la Nación, en este caso al cuerpo del Senado. Y estas razones, Presidenta, me parece que son suficientes para plantear esta cuestión de privilegio para el procurador ante su obvia ninguneo del Senado de la Nación y su obvio ninguneo de dos circunstancias que todos los que hablan de esta situación de estos tres jueces, ninguno menciona. La primera es que este Senado es la primera vez que tuvo ocasión de expedirse. Y la segunda es algo elemental, Presidenta, no vinieron a la audiencia. ¿Quién puede defender, qué senadora y qué senador puede defender a un juez que no vino a la audiencia convocado por el Congreso de la Nación de acuerdo a la Constitución Nacional? Todo esto pasa por alto Casal en su dictamen y creo que es motivo suficiente para plantear la cuestión de privilegio. Gracias, Presidenta. Gracias, senador. Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.